Saludos y bendiciones. Mi nombre es Mario Otero, soy pastor de Iglesia Cristiana Vida Nueva, aquí en la ciudad de Brighton y Hove, que es una ciudad al sur de Inglaterra. Continuamos con el estudio devocional que empezábamos ayer a través de la carta de Santiago en la Biblia. Hoy estamos viendo el capítulo 1, el versículo número 2. El título de este devocional es Gozosos en las pruebas, gozosos en las pruebas. Voy a leer el versículo número 2 del capítulo 1 del libro de Santiago, que lee así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay un versículo paralelo a este que podemos encontrarlo en el capítulo número 5, el versículo 3 del libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo afirmaba a los cristianos que se hallaban en Roma cómo éste y sus colaboradores se gloriaban en las tribulaciones. Una traducción también posible para gloriarse es gozarse, gozarse en las tribulaciones. En este capítulo leemos cómo el gozarse en estas pruebas de las que Santiago nos habla produce paciencia. Muchas veces escuchamos a personas instándonos a que tengamos paciencia cuando estamos apresurados en llevar a cabo alguna obra, por ejemplo, o quizá cuando estamos ansiosos por alguna razón en particular. Sin embargo, aquí aprendemos que la reacción deseada es tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe producirá paciencia. Por tanto, la paciencia no es una decisión sencilla, como la decisión de callar o hablar, por ejemplo, o la decisión de sentarse o acostarse. Mas este es el fruto nacido del comportamiento que responde a la instrucción bíblica. En otras palabras, más bien cuando estamos atravesando una prueba o nos hallamos en una tribulación, en vez de decir, por ejemplo, ten paciencia, todo va a salir bien, más bien digamos, gózate, porque la prueba de tu fe producirá un fruto que agrada a Dios. En este capítulo de Santiago leemos también cómo es bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Lo podemos encontrar en el capítulo 1 de Santiago, el versículo número 12. Quiero que veas la progresión aquí. Habiéndote gozado cuando te hallas en alguna prueba o en algún problema, la prueba de tu fe produce el fruto deseado, que es la paciencia. Y a su vez, este produce galardón, que es esa corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Es bastante posible que el autor de esta carta hubiera sido uno de los que salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Esto lo podemos leer en el capítulo número 5 del libro de Hechos, el versículo 41. Hechos 5, versículo 41. Aunque el gozo del Señor es una bendición de Dios para nuestras vidas, en otras palabras, algo que Dios nos da, la decisión de gozarnos y alegrarnos es nuestra. De igual manera que recibimos el amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que lo podemos leer en Romanos el capítulo 5, el versículo número 5, la decisión de amar a Dios y a las demás personas es nuestra. Dios nos da todas las herramientas y gracia, pero requiere una respuesta de nuestra parte. A Dios le pedimos que nos llene de su gozo, pero ¿estamos dispuestos a gozarnos y a regocijarnos en las adversidades, en las pruebas o en las persecuciones? Es importante recordar las palabras que leemos en Romanos, el capítulo 8, el versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Cuando el apóstol escribe diciendo que él considera que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. La Biblia contiene estos versículos que acabamos de mencionar y muchos más versículos que nos consolarán y edificarán en momentos difíciles.
Dios quiere alentarnos con su palabra y con su presencia en la oración. Vamos a orar juntos. Dios y Padre Celestial, qué hermoso que hoy aprendamos que verdaderamente podemos gozarnos en las dificultades y en los problemas. Y que permaneciendo en obediencia a tu palabra y confiando en ti, nosotros podemos dar un fruto de paciencia y de santidad que te glorificará. Pedimos que nos llenes aún más de tu gozo por medio del Espíritu Santo, para que podamos gozarnos aún más esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.